Bueno, arratsalde guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, os voy a comentar cómo va a ir un poco el acto. Empezaremos con una conversación con Erri De Luca, a partir de su último y más reciente libro, A tamaño natural, pero también a partir de ahí pues, conversaremos sobre algunas otras obras, sobre algunas de las preocupaciones que han construido su obra y también su vida. Dedicaremos en principio como unos 50-60 minutos a esa conversación. Abriremos luego un breve espacio por si alguna o alguno de ustedes quieren hacer alguna pregunta. Y por último, habrá posibilidad de que el señor De Luca pues, firme, en su caso, los libros que hayan podido adquirir, como digo, al final del acto. Como digo, la idea es tener una conversación y para mí no es sencillo por varias razones. En primer lugar, porque me he descubierto como algo que pensaba que no era, y es un fan. Yo nunca he considerado que tenía una relación de fan con nadie, con ninguna escritora, con ningún escritor, con ningún artista, a pesar de que admiro a muchas y a muchos, pero con Erri De Luca me pasa que sí, que me descubro no solamente como un lector entusiasta de su trabajo, como un admirador de muchas de las cosas que hace en su vida, pero como un auténtico fan. Y eso hace que me sienta pues, un poco disminuido en esta conversación. Me aproximo a este acto, pues como decía Rudolf Otto, que se aproximaba alguien a lo santo, salvando todas las distancias entre lo santo y Erri De Luca, que tampoco son tantas. Me aproximo con temor y temblor. Así que espero y le pido de antemano disculpas y un poco de compasión y espero que la conversación salga bien. Empezaré con una pequeñísima reseña biográfica. Creo que es importante, seguramente muchas de ustedes, si están aquí es porque conocen la obra y también la vida de Erri De Luca. Creo que es importante porque una de las características de la obra de Erri De Luca es que con mucha naturalidad, con mucha facilidad, relaciona su propia vida con las narraciones que escribe y que publica, ¿no? Bueno, Erri De Luca nació en Nápoles, un 20 de mayo de 1950. En 1968 se traslada a Roma, donde se unió al movimiento político Lotta Continua. Ha sido muchas cosas. Ha sido trabajador en Fiat, ha sido albañil, ha sido conductor de camiones trasladando ayuda humanitaria a Bosnia, ha sido cooperante en Tanzania, alpinista, traductor, ha sido procesado por su defensa de los ambientalistas del Valle de Susa, es lector y, claro, es escritor. Es un escritor que, en mi opinión, ya es un clásico, uno de los grandes de la literatura mundial, a pesar de que él haya dicho en ocasiones que en esta actividad, en la actividad de escribir, se siente un intruso. Él ha dicho alguna vez que para él escribir es una fiesta, no un trabajo. Es autor de una amplia obra literaria y ha recibido por ella pues, premios tan prestigiosos como el Leteo, el France Culture, el Féminin Étranger, el Petrarca o el Europeo de Literatura. Comentaba ahora con la representante de la editorial Seix Barral que es una suerte que su obra esté siendo recuperada por esta editorial, porque Erri De Luca empezó a publicar en España a partir del año 2000, bastantes años después de que empezara a publicar en Italia, y empezó a publicar con editoriales como Acal, con traducciones de César Palma, o Siruela, con traducciones de Carlos Gumpert, que es también quien está traduciendo ahora las obras que publica Seix Barral. Y como digo, esta editorial, Seix Barral, además de publicar sus libros más recientes, Los peces no cierran los ojos, El crimen del soldado, Historia de Irene, La palabra contraria, La natura expuesta, Imposible, y la que hoy presentamos, A tamaño natural, así como su poesía completa, porque hay que decir que Erri es también un poeta y un excelente poeta, pues Seix Barral ha recuperado también algunas de sus primeras obras, que estaban ya descatalogadas por las editoriales en las que empezaron a ver su luz, empezaron a publicarse en este país. Obras como Aquí no, ahora no, Tú mío, esta fue editada por Muchnik,
Montedidio, El contrario de uno, Tres caballos o El peso de la mariposa. Hablando de su producción literaria, habría que decir que Henry de Luca tiene también una vena que por ahora, y entre comillas, si me lo permite, conceptualizaré como religiosa. Luego lo matizaremos. Pero el resultado de esta vena es una fascinante serie de 7 libros, de los que los 2 primeros publicados en español fueron La urgencia de la libertad y En el nombre de la madre, y los siguientes por la editorial Sígueme, Hora prima, Penúltimas noticias acerca de Yeshua Jesús, Las santas del escándalo y Dijo, esta es con traducción de Luz Rubio Morán, y la última de ellas, Hueso de aceituna, traducida por Jorge Sanz Vila. Así dicho, y empezamos enseguida la conversación, podría parecer que hay mucha obra de Henry de Luca para elegir y que, por tanto, se podría empezar por cualquiera de ellas, pero ya les advierto que no es así. Todas esas obras son absolutamente recomendables. Creo que sería imposible decir, leyendo 1 o 2 o 3 o 5, ya has leído a Henry de Luca. Creo que en el transcurso de esta conversación comprobaremos que no es posible simplemente elegir alguna de sus obras, que existe una especie de territorio Henry de Luca en el que unas obras conversan con otras, unas nos llevan o nos remiten a otras. Evidentemente, si no han empezado todavía, empiecen por alguna de ellas y seguro que empezarán a adentrarse en este territorio. A tamaño natural, la obra que presentamos hoy sería una buena opción para empezar. Está compuesta por 9 textos y un esclarecedor prefacio, y es un libro en el que aparecen, con mayor o menor amplitud, muchos de los temas que perimetran o configuran ese territorio narrativo de Henry de Luca. También es verdad que, de otro punto de vista, no sería una obra tan buena para empezar, básicamente porque el texto más amplio de los que se contienen en esta obra es una reescritura completa de El crimen del soldado, una obra publicada por Seix Barral en 2013, y cuando digo una reescritura completa me refiero a eso, a una reescritura completa. No sé lo que pensará el señor de Luca, pero creo que el leer primero la obra publicada en 2013 y leer después la que reescribe ahora creo que sería una buena opción. Al menos a mí me ha permitido descubrir cosas que no había descubierto en la primera lectura. Luego conversaremos sobre ello. Y si le parece, señor de Luca, empezamos esta conversación. Y empezamos con una frase que usted ha dicho en una entrevista reciente y que también lo escribe prácticamente igual y dijo, usted dice que el futuro de un río no está delante, en el mar hacia el que se dirige, sino en su fuente, en su origen. Y a mí me parece encontrar en esta reflexión una clave fundamental de su escritura. No sé si me atrevo a decir también de su vida. Su origen o sus orígenes son muy importantes en su obra. En primer lugar, su origen napolitano, reflejado con tanta sensibilidad en sus primeras novelas, ¿no? También en A tamaño natural hay 2 relatos breves, Lecciones de economía y Los olvidaba yo también, en los que recuerda su infancia y adolescencia en Nápoles. Se trata de una fuente que no deja de alimentar su vida y su escritura. ¿Por qué es tan importante este origen napolitano? Muy bien, hablaré en italiano, me disculpo, no es por... Sé que no se debería hablar su propia lengua a casa de los demás, como si yo, pues me invitáis a comer y yo llevara espaguetis desde mi casa, pero no puedo expresarme correctamente en lengua castellana. Antes que nada, mi infancia yo la considero como una época enorme en la vida de una persona, en general. ¿Por qué? En la infancia, todas las posibilidades de la vida futura son abiertas. Ese niño, esa niña puede convertirse en cualquier persona. Y luego, creciendo, toda esta inmensidad se reduce cada vez más, hasta desembocar en una única identidad, en una única senda, en un único recorrido. Es lo que pasa a la base de una pared en el monte.
una pared tiene una base muy amplia en el monte. Hay muchas posibilidades para escalarla y subir, llegar a la cumbre. Conforme nos acercamos a la cumbre, las vías se hacen más estrechas. Encontramos una sola posibilidad para alcanzar el punto álgido de la montaña. Así que yo considero la infancia un territorio enorme. La infancia es un territorio muy grande, no mi escritura. Tú me has imaginado como un territorio, pero yo no me veo tanto en este espacio tal como lo has definido, ¿no? Como un territorio. La infancia sí es este territorio majestuoso, inmenso, donde las impresiones, donde las historias que se escuchan, que se reciben, tienen una expresión interior, se transfieren dentro del niño y se abren como manantial de conocimiento. Yo crecí en una ciudad, Nápoles, que justo antes de mi nacimiento tuvo el mayor número de bombardeos aéreos de todas las ciudades italianas, en Nápoles. Y todas estas historias que se contaban las mujeres, porque los hombres se quedaban callados, los hombres estaban calladitos porque o bien estaban combatiendo y eran cómplices de los peores verdugos de la historia de la humanidad, o bien eran prisioneros, o bien se habían quedado escondidos. Entonces los hombres preferían callarse. Las mujeres, que en cambio habían padecido la guerra en las casas y habían aguantado, habían resistido al frente interior de las ciudades, pues las mujeres contaban historias. Eran historias trágicas, pero siempre estas historias trágicas tenían un lado cómico, una vertiente cómica. Siempre la tragedia tenía que verse sometida a un ímpetu de comicidad. Y cuando yo escuchaba desde otra habitación, porque yo no estaba ahí con ellas, ¿no? Los niños no estábamos con ellas, porque si no hubieran tenido que callarse y censurar esas historias. Entonces, cuando yo de repente escuchaba esas carcajadas, entonces yo tenía una especie de escalofríos. No podía entender cómo podían transformar de repente ese drama en una farsa. Pero así era. Y solo después entendí que esas carcajadas eran el origen de la tragedia, de la dimensión trágica, y permitía a esa historia ser contada una vez más, contada infinitas veces. No era solo una anécdota, una historia pesada como un recuerdo pesado que grababa en las heridas, sino que se deslizaba de forma cómica sobre el camino, sobre el recorrido. Pongo un ejemplo. Mi madre, en ese verano del año 43, donde se concentraron los bombardeos en Nápoles, bombardeos que ocurrían en plena luz del día, pero la sirena, la alarma, sonaba por la noche, entonces íbamos a la cama con zapatos listos para escaparnos hacia el refugio. Había que bajar, cruzar la calle, cruzar la plaza, había que correr. Y mi madre era la primera, la más rápida. Cada uno tenía que coger algo para salvar al refugio. Y ella era la más rápida. Y cuando empezaba a correr por la escalera, la madre decía, en dialecto napolitano, «Prendi i posti buoni», coge las mejores plazas. Porque al llegar al refugio, pues ellos cogían las plazas, las mejores plazas y sitios para los que llegarían después.
En cambio, mi abuela no se quería mover de su casa. Era muy fatalista, ella no quería saber nada y decía, idos, ya voy, ya iré. Todos estos tipos de historia, la alarma aérea, el sonido de la alarma aérea, puede que lo conocéis ya, ¿no? Lo habéis escuchado de la tele. Los que no tienen edad, ¿no? Que no han podido escucharlo directamente, el sonido de la alarma aérea es un sonido que es muy similar al sonido de la sirena de fin de alarma. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunas personas, cansadísimas por todos estos vaivenes de alarmas, perdían la percepción del sonido de la sirena de alarma y se despertaban con el sonido de fin de alarma. Así que, ¿qué hacían? Corrían hacia la escalera para correr y en cambio se encontraban con las personas que volvían, que salían de los refugios porque ya había acabado la alarma. Entonces estos encuentros tenían también un aspecto, un lado cómico. El hecho de haber sido napolitano me ha permitido vivir en un lugar donde pues, la ciudad con la más elevada tasa de mortalidad infantil de Europa, y los niños, si superaban este umbral, pues iban a trabajar, no iban a la escuela. Y así mi madre siempre me hacía observar las diferencias entre mi condición de persona, de niño, que podía ir a la escuela, que tenía ropa y tenía zapatos, que podía acudir al médico, y los que en cambio no tenían nada de esto. Mi madre no lo hacía para que me entrara sentidos de culpabilidad que nunca he tenido yo, nunca han podido conmigo. El sentido de culpabilidad no enraiza dentro de mí, no. Quizás no soy una buena persona del siglo XX, ¿no? Que tiene el sentido de culpabilidad muy desarrollado a la base de la ciencia de la psique. No, ella quería que percibiese esta responsabilidad del privilegio, para que me pudiera merecer con disciplina y con esfuerzos y con aplicación ese privilegio. El efecto sobre mí era distinto. Aquellas cosas que ella me contaba de los niños alrededor, pues su voz tenía esa fuerza para que me pudiera encarnar en sus palabras. Si ella me hablaba de ese niño que pedía limosna y que en cambio pues había recibido una patada, yo sentía esa patada en mi cuerpo. La voz de mi madre tenía esa capacidad evocadora. Se metía en mis nervios y me engendraba una reacción física. La toma de conciencia física de lo que estaba pasando. Así que yo tuve una educación sentimental napolitana. ¿Por qué? Porque esas voces de esas mujeres, las voces de ellas y de mi madre, me han plasmado esos sentimientos de reacción y compasión. Mi compasión se ha formado toda en Nápoles. La ira se formó en Nápoles, el sentimiento de justicia, porque la justicia es un sentimiento, no es un código, no son leyes. La justicia es un sentimiento. Es el primer sentimiento que nace en un niño. La primera objeción que mueve a un niño hacia los adultos, pues el niño dice, no es justo. No dice, no está bien, no es bueno, no, dice, no es justo. ¿Y cómo puede saberlo un niño lo que es justo y lo que no? Es el primer sentimiento engendrado dentro del niño, porque el niño se percata de que hay algo equivocado, algo que
no está bien entre lo que los adultos dicen y lo que los adultos hacen. Se dan cuenta de que hay una interrupción, una incoherencia. Y esa incoherencia de comportamiento con respecto a las palabras dichas es algo injusto. Así que los niños pretenden justicia, integridad. Ese sentimiento de justicia se plasmó en Nápoles dentro de mí, así como el sentimiento de la vergüenza. La vergüenza. Esa ciudad tenía el dudoso honor de acoger la sexta flota de Estados Unidos de América. Era una ciudad entregada, de hecho, al desembarque y a la vida de esa gran potencia militar que tenía en Nápoles, la capital del Mediterráneo. Así que estos miles de soldados venían a Nápoles para compensar su abstinencia alcohólica y sexual. Nápoles era una ciudad ofrecida a este respecto. Si ellos cometían un delito en el terreno napolitano, ellos respondían a la ley de su país, no a la fiscalía italiana, sino a la militar americana. La ciudad de Nápoles estaba fuera de jurisdicción, era como un enclave americano. Y este sentimiento de vergüenza, yo lo probé en esos momentos y en esos lugares, en esas circunstancias. Y además, cuanto más crecía, tanto más me asemejaba a ellos jóvenes americanos que desembarcaban y que venían, que volvían y que eran cargados en los ferries para volver a las portaaviones, cargados por la Military Police. Porque yo tengo una abuela americana, una abuela que nació en Estados Unidos, se casó con un napolitano, y se quedó en Nápoles durante toda su vida y llamó a los hijos con nombres americanos, y mi nombre es el nombre de mi tío, Harry, sin H's ni Y's, así que yo lo he reducido a ¿no? Y me llamo Harry, este nombre que no existe en el calendario, y es el nombre que tengo. Una larga respuesta a tu pregunta, ¿no? Para decir qué tiene que ver la infancia en Nápoles. Respuesta que de alguna manera nos indica eso que decía, ¿no? De que realmente tirar de una reflexión, una sola reflexión de Harry, significa ir sacando como unas cerezas que se van encadenando y es imposible quedarse con alguna. Hay dos cuestiones de las que ha planteado en la respuesta que me gustaría retomar. Una de ellas es la cuestión del papel de las mujeres en su obra. Yo creo que las mujeres tienen un papel muy importante en su obra. Está Irene, por supuesto, esa fascinante niña que vive sola en una isla, que tiene los ojos redondos de los peces y una relación muy especial con el mar y con los delfines, en Historia de Irene. Está esa otra chica sin nombre, de los peces no cierran los ojos. Está, por supuesto, Miriam María, en el nombre de la madre, las santas del escándalo. Y en A tamaño natural, que es un texto en el que los nudos son fundamentales, los nudos que anudan y desanudan relaciones entre padres e hijos, entre madres e hijas, entre compañeras y compañeros. También hay dos textos en los que hay mujeres que los protagonizan. Uno es Gracias, que es un texto más breve, y luego está El crimen del soldado, esa reescritura a la que me refería antes. Y cuando he leído el libro me da la impresión de que cuando los anudamientos de la vida, cuando los nudos de la vida anudan a varones, anudan a hombres, suelen tener un desenlace complicado, complejo, a veces dramático. Pero cuando esos nudos están relacionados con mujeres, pasan otras cosas, ¿no? Me da la impresión de que cuando en los anudamientos participan mujeres, estos nudos
se resuelven de forma distinta cuando los implicados son hombres. Hay una cierta forma de resolver esos anudamientos como más abierta a la vida, más abierta a su prolongación. Lo recordaba un poco cuando decía ahora de cómo las mujeres en Nápoles incorporaban ese humor en situaciones tan dramáticas, ¿no? ¿No le parece a usted que cuando las mujeres participan de estas relaciones anudadas en su libro, las salidas son distintas? Y, por ejemplo, en el caso de la relectura, la reescritura del Crimen del Soldado, que no diremos nada más para no hacer spoilers, pero ciertamente la reescritura que hace es una reescritura donde abre un horizonte de salida que no aparecía en la escritura original. Las mujeres son como muy relevantes en sus historias, me parece a mí, y abren expectativas que no dibujan los varones. Esto depende de mi establecido sentimiento de inferioridad hacia las mujeres, un sentimiento de inferioridad que siempre he encontrado dentro de mí y que descubrí de repente cuando joven hombre, yo pues tenía relación con una mujer y me di cuenta de que esa mujer tenía otra relación paralela. Estaba también con otro hombre. Y me di cuenta de que yo no tenía celos. Y me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? No tengo celos. No. ¿Por qué? Tenía un dolor, sí me dolía, ¿no? Me sentía dolido, pero celos no. Y luego entendí el por qué, porque yo sabía dentro de mí que no podía ser suficiente para esa mujer. No podía yo pretender la exclusividad por parte de esa mujer, pero también sabía que las cosas que yo intercambiaba con ella no las podía tener con ningún otro hombre. No sé si este consuelo pues tendría algún efecto, algún buen efecto, pero sigo pensando lo mismo. Luego, también aplicándome a la escritura sagrada, pues encontré la explicación, una explicación más solemne, más potente de esta inferioridad mía. En la escritura sacra, la figura femenina es la perfección de la obra creadora de la divinidad. Cuando se trata de fabricar materialmente a Adán, entonces coge polvo del suelo y la mezcla con su aliento y de ahí sale la criatura Adán. Y el verbo con el que el hebreo define esta operación es el verbo hacer. Lo hace con las manos. Pero cuando saca de la cadera de Adán la parte femenina, que se convertiría en Eva, entonces no extrae la parte cumplida, bonita, terminada. El verbo sucesivo que alude a la creación de la mujer es el verbo construir. La construye, la plasma, extrae, por lo tanto, un producto semi-trabajado del cuerpo masculino y lo transforma en la perfección del cuerpo femenino. Es algo muy preciso, muy patente en esa escritura. Y esto me ha hecho remontar a una falsificación de la escritura sagrada, Sacra Escritura, con respecto al cuerpo femenino. Cuando leemos que esa pareja, la prohibición del conocimiento, de coger el fruto del conocimiento del árbol del bien y del mal, pues se puede leer que la divinidad condena a la mujer al dolor. Tiene que sufrir los dolores del parto. La palabra hebrea no es dolor. Los traductores
han cargado en el cuerpo femenino una condena que no existe en esa escritura. No existe en el relato de la divinidad. La palabra que reemplaza dolor, que no entra dentro de la intención de la divinidad de engendrarlo, la palabra es esfuerzo o fatiga. No es una condena al esfuerzo o a la fatiga, sino que es un dato. Está diciendo que esa criatura, catando el fruto del conocimiento del bien y del mal, se ha convertido en otra persona. Se ha convertido en algo distinto de todas las restantes especies animales. Las primeras reacciones fueron una magnificación de la percepción. Se engrandecen sus ojos. No son ciegos, sino que se encuentran desnudos. Ninguna especie animal tiene la percepción de estar desnudo. De imprevisto ha surgido por medio de ese fruto de conocimiento una toma de conciencia de sí que los otros animales no tienen. Se ha desnaturalizado, se ha apartado del resto de las especies animales y las consecuencias son que tendrá dificultades para procrear, para engendrar vida, porque se ha perdido la naturaleza de las demás especies animales. Y al hombre le dice algo incluso todavía más claro, le dice: maldita la tierra. Ahora bien, ¿cómo se puede maldecir la tierra? No es una condena para la tierra, sino que es un dato. Él dice que Adán no se contentará con el fruto espontáneo producido por la tierra, por el fruto natural engendrado por la tierra, sino que querrá extraer mayor provecho, mayor producto, explotará la tierra. Su sudor es el que explotará la tierra y la tierra será maldita por la voluntad de extracción, de más provecho, de más producto por parte de Adán. No hay ninguna mala intención, son dos constataciones. Ninguna intención de condenar el cuerpo femenino, como lo han hecho en cambio las traducciones, y 2 milenios de culpa. Esa palabra hebrea, esef, se encuentra en otros pasajes de la Escritura Sagrada. En otros fragmentos, los traductores sí la traducen como esfuerzo o fatiga. No es una interpretación mía. Es simplemente la traducción de esa palabra, y solo ahí, en ese fragmento decisivo, donde incluso la divinidad está pronunciando esas palabras, pues allí aparece esa condena abusiva del cuerpo femenino. Y en esta condena estriba la sumisión, el sentido de culpabilidad, la culpa del cuerpo femenino. A veces las manipulaciones de los textos tienen surten efectos catastróficos, desastrosos. Queda claro que esto depende del hecho de que los traductores eran todos hombres. Al libro que presentamos hoy, A tamaño natural, este es un libro que se presenta como una serie de historias extremas de padres e hijos. Son las historias de la relación entre el pintor ruso Marc Chagall y su padre, la dramática prueba a la que se vio expuesto Abraham y su hijo Isaac, y también una de estas historias extremas pues es un poco la del propio Henry de Luca y su padre, ¿no? Henry de Luca en este libro dice que la relación padre-hijo es una disputa entre un nudo y su disolución. Pero hay algo que es curioso en el libro, ¿no? Porque es un libro sobre las relaciones entre padres e hijos que está escrito por un hijo que no ha sido padre y que termina con la historia de un padre que no tuvo hijos.
El propio Herri al comienzo del libro, en las primeras líneas, dice: no soy padre, mi semilla se reseca conmigo, no he encontrado una manera de convertirse. Y es un libro que termina recordando una historia, la historia de Janusz Korczak, que era director del orfanato judío de Varsovia, que fue asesinado en Treblinka, junto con los niños y los empleados del orfanato, ¿no? Y escribe en el párrafo final de la obra Herri de Luca: nadie lo llamó nunca papá, actuó como padre, aunque no lo fuera. De tal manera que es un libro que habla de padres e hijos, pero más que de padres e hijos, ¿no? Parecería que la paternidad no es necesariamente biológica. ¿Cuál es el nudo que conforma esa realidad entre padres e hijos que supera incluso lo biológico? Porque parece que no hace falta ser padre biológico o hijo biológico para que se establezca esa relación paterno-filial. En el caso de Janusz Korczak, que luchó mucho por su orfanato en el gueto de Varsovia hasta su destrucción, pues luchó para recoger comida para que sobrevivieran esos niños lo más posible. Se trata de un sacrificio del sentido de responsabilidad. Él quiere acompañar a esos niños, desea, porque podía salvarse, pero él quiere acompañar a esos niños que salen en filas de 5, cogidos de la mano, y se van a la Unschakplatz, que era el lugar donde se concentraban las personas para subirse a los vagones, y se sube a esos coches con ellos, para estar con ellos hasta el final. Y es un acto de paternidad subrogada. Él pues se merece el título de padre al final de esta historia. Pero la historia más extrema entre padres y hijos es la historia paterno-filial de Abraham e Isaac, el único hijo de su mujer Sara, de su legítima mujer Sara, el único hijo, Isaac, pues piden el sacrificio. En nuestras imágenes, iconos que representan a Abraham e Isaac, vemos que hay un Abraham fuerte que está a punto de completar el sacrificio en la garganta de un joven chaval. Es exactamente lo opuesto. Abraham es viejo oficialmente, tiene más de 90 años. Y el niño, en cambio, es un chaval. Es todo un chaval. Porque para ejecutar este sacrificio en el Monte Moria no hay madera. Tienen que subirlas desde abajo. ¿Y quién carga madera como una mula, no? Porque no hay ninguna mula, ningún asno. ¿Quién carga con el peso de la madera? Los asnos pues están abajo, se han quedado en el campamento. Entonces, ¿quién carga con todo el peso del sacrificio? Pues es el mismo Isaac, que es fuerte como un toro, justo como una mula. Podría coger a ese padre y empujarlo abajo, monte abajo. ¿No? ¿De qué sacrificio hablamos? En cambio, Isaac cumple este gesto extremo de la obediencia, de no humillar a su padre, de no quitarle ni un ápice de su dignidad de padre delante de la divinidad. Vamos a ver, en la traducción de los mandamientos hay un verbo que nosotros traducimos al italiano, honra a tu padre y tu madre. Honra a tu padre y tu madre. En hebreo significa dale peso a tu padre y tu madre. Es una cuestión de peso. El peso que otorgas a tu padre y a tu madre es útil porque tú pesas exactamente el mismo peso que has atribuido a tu padre y tu madre. Así que Isaac no quiere quitarle ni un gramo al peso debido a su padre. No imagina de ninguna forma, ninguna alternativa a la obediencia.
al Padre. No existe ninguna alternativa a la obediencia. Así que Isaac contribuye a su ligadura. En hebreo, el verbo con el que Isaac expresa la ligadura es un verbo que solo aparece en ese fragmento, en ese pasaje de la Escritura. Es el verbo hebreo akad, que solamente aparece allí. En otros pasajes existe el verbo ligar, el verbo atar, pero tiene otra fórmula. Esto significa también que ese verbo atañe a la relación paterno-filial. Y en esa historia no hay no se desata en la historia de Isaac, ¿no? El verbo desatar no existe. Existe el verbo atar, ligar, así que él se queda atado. Incluso cuando baja de la cumbre del monte, vivo, no hubo ningún sacrificio. Nosotros hablamos de sacrificio de Isaac, pero los hebreos lo llaman la ligadura de Isaac. Y esa ligadura no se ha desatado y no va a desatarse. Ese para mí es el símbolo de la relación entre padre e hijo. Es un nudo que sí se puede aflojar, pero que no se puede ni cortar ni desgarrar. Incluso cuando ya no existe ni el padre ni el hijo, ese nudo permanece entre ellos. Así que lo he puesto al comienzo de esta historia, junto con el cuento de un dibujo, de un cuadro de Marc Chagall, que es mi pintor favorito. Ese cuadro yo lo encontré en un museo, en el Museo de Arte e Historia del Hebraísmo, porque me habían invitado en este museo a elegir una de las obras ahí presentes y a escribir para ellos. Entonces yo me encontré con este cuadro, Chagall y su padre juntos en esa pintura, y es un cuadro a tamaño natural. Chagall dibuja y pinta a su padre a tamaño natural, en escala 1:1. Y lo dibuja no porque lo tiene delante, porque él está lejos, él está en París, y el padre en Vitek, entonces lo reconstruye desde la distancia. Y tiene que enfrentarse a este vendedor de arenques que olía a pescado y que plasmó su carácter, su educación, le dio todo lo que podía darle. Él era el primer hijo de una familia numerosa y de un padre relativamente pobre, vendedor de arenques. Él vendía arenques en el mercado de la ciudad. Necesitaba ese hijo para que le ayudara, para que siguiera con el negocio y con el trabajo. Él lo traiciona, lo abandona. Se va a San Petersburgo para aprender a ser pintor, y el padre se lo permite, le permite ese engaño, esa traición. De ahí que en París, donde se está convirtiendo en un verdadero pintor, un pintor en la ciudad de los pintores, tal como era el París de esos años, los años antes de la guerra, y ahí una noche él decide enfrentarse a su padre. Y la cosa más conmovedora de ese cuadro, de esa pintura, es ese galán, ese impermeable de su padre. Hay una especie de barniz brillante y es la salmuera pegada a la ropa, a las prendas negras de su padre. La salmuera de su mercancía, ¿no? De sus peces. Él recupera ese color y también ese olor de su padre, ese olor a salmuera del que se había desmarcado. Y ese cuadro, esa historia difícil de
intento de enfrentamiento no se pueden pues compensar una situación tan dispar. Entonces ese cuadro me empujó a hablar de esta historia. Entonces hace poco supe que ese cuadro del padre de Chagall estaba en depósito en el museo y ahora ya no se encuentra ahí. Los herederos decidieron vender la pintura. Así que fue toda una suerte la mía poderlo encontrar ahí y escribir de él. Una pregunta que yo plantearía a herederos. ¿Qué podéis comprar? ¿Algo mejor quizás con la venta del cuadro? ¿Qué podéis comprar que sea mejor? Bueno, como podemos comprobar, Herri sobre todo es un narrador. Él dice que es un espigador de historias. Suele decir en las entrevistas que él no inventa, que básicamente recoge, pero realmente cuando leemos sus relatos y cuando lo escuchamos vemos que hay, bueno, que es un obrero de la narración. Yo creo que tiene una enorme capacidad, no solamente recoge y espiga, sino que lo trabaja, ¿no? En algún lugar he leído que escribe a mano y que escribe hasta 3 veces los textos hasta que está convencido de ello, con lo cual yo creo que es un gran elaborador de historias, ¿no? Hay una parte muy importante de la obra de Herri de Luca que también corresponde con una parte muy importante de su vida. Me gustaría plantearla ahora y sobre todo la planteo al hilo de esa referencia que hacía a la paternidad subrogada de Korczak, ¿no? A esa elección de ser padre sin serlo, ¿no? Herri de Luca es una persona, es un hombre, lo conoceremos seguramente muchas, que ha tenido muchos compromisos sociales y políticos durante su vida. Se transmiten en sus obras y hay algunas de sus obras en las que el relato de algunos de sus compromisos aparecen muy claramente como elemento narrativo fundamental, ¿no? Hay una obra de teatro titulada Quijote y los Invencibles, que la representó en España en el Círculo de Bellas Artes, que es muy interesante. Y en esa obra, Herri de Luca dice que se ha empeñado siempre en superar la incapacidad de quitarse esa camisa de fuerza de ser solo espectador. ¿Vale? Él no ha querido ser solamente un espectador de la vida, de la historia, y eso le ha llevado pues, a asumir, como digo, pues, muchos compromisos sociales, políticos. Como hemos dicho al principio, estuvo en Lota Contina hasta el año 76. Si entramos en las páginas en la página web de la Fundación Herri de Luca, que impulsó Herri de Luca en el año 2011, si no me equivoco, pues veremos, por ejemplo, digitalizados todos los números del periódico Lota Contina, ¿no? Él tiene un compromiso con esa parte de su historia, él no se quiere bajar de esa parte de su historia, pero es que, además de eso, da la impresión de que es una persona que escucha una llamada a la acción y no se niega casi nunca, ¿no? Tiene un poema en su libro Solo Ida, que es un libro también muy recomendable, donde se recoge la poesía completa de Herri de Luca. Hay un poema titulado El Carpintero, donde escribe lo siguiente. Escribe: la historia sagrada es una antología de abrasados por una voz en llamas, individuos descerebrados como contrapeso de masas de desvergonzados. Es algo que también ocurre en la vida profana, en la historia profana, ¿no? Yo creo que hay personas que escuchan una voz abrasadora que les confronta con la vergüenza de la pasividad y la indiferencia y reaccionan, ¿no? Y pues me da la impresión de que Herri de Luca ha sido y sigue siendo uno de esos descerebrados, ¿no? Entre el año 93 y el 97 colaboró transportando medicinas a campos de refugiados en la Yugoslavia, precisamente por un deber de fraternidad, decía él, ¿no? Y escribe un poema también en donde dice: lo que contaba era estar allí, con la desgracia de los heridos, ¿no? En el 99 viajó a Belgrado porque estaba siendo bombardeado. Hablaba antes de cómo Nápoles fue la ciudad más bombardeada durante la Segunda Guerra, la ciudad italiana más bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, y él, al explicar por qué va a Belgrado, dice que no podía soportar que se bombardeara una ciudad, pero es que en 2013 fue procesado por acusación de incitar al sabotaje por su apoyo a la lucha
contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon en el Val de Susa. Esto lo cuenta en un texto breve, pero muy interesante, titulado La palabra contraria. Creo que muchas y muchos tuvimos ocasión de mostrar nuestro apoyo firmando en la página Justo con Herri para que no fuera acusado procesado por esto. Pero es que en estos últimos meses he podido enterarme de que ha estado haciendo viajes a Ucrania transportando productos de primera necesidad con una furgoneta de segunda mano en compañía de un amigo jubilado, ¿no? Y, claro, yo me planteo, ¿no? Usted, Herri de Luca, ha elegido la fraternidad también, ¿no? Una fraternidad subrogada, si queremos, una fraternidad no obligada, una fraternidad a la que se obliga usted mismo. Hay un relato precioso de Herri de Luca, titulado La falda azul. También hay una mujer, una joven que lo protagoniza. Pertenece a uno de sus libros del 2003, El contrario de uno. En este relato hay una joven colegiala, falda azul, camisa blanca, medias, uniforme de colegio privado, que se acerca cada tarde al local donde un militante de izquierda imprime con ciclóstil, eso que aquí llamábamos las vietnamitas, los boletines de su organización. En un momento, el militante y la muchacha conversan sobre los motivos por los que cada uno hace lo que está haciendo. El militante se define como un revolucionario y la joven tímidamente dice que no se reconoce en esa etiqueta. Entonces se produce un diálogo que es, a mí siempre me ha parecido muy motivador, muy bonito, ¿no? Dice, si no eres una revolucionaria, ¿quién eres? Entonces responde la joven, una que ayuda a la justicia, que está de parte de la gente oprimida por las carencias y la prepotencia. Entonces, dice burlonamente el militante, eres una que quiere ayudar al prójimo. Y responde la joven, pero es que tú no querrías ser por una vez el prójimo para alguien. Y la reacción del militante es, aparté los ojos de ella, creo que me confundí con las manos, ¿no? Es padre quien se comporta como tal. También existe, yo creo, una fraternidad no mediada por la biología y que se expresa en la forma de la proximidad. Es hermano, es hermana quien se comporta como tal, ¿no? ¿Qué valor le da usted a esta fraternidad elegida, ¿no? A ese convertirse voluntaria y libremente en prójimo, en persona que se aproxima a quien sufre con todo lo que esto supone y que es una característica de su vida y de su obra? Antes que nada, esa expresión, ama a tu prójimo como a ti mismo, que es una expresión muy nota del Evangelio, que sin embargo procede del libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco. Amarás a tu próximo como a ti mismo, amarás a tu compañero como a ti mismo. Nosotros lo llamamos prójimo, está bien, pero el prójimo no es el infinito mundo que está, a ver dónde está. No, el prójimo es el muy prójimo, es el vecino. No te tienes que encargar del mundo entero, sino del que se tropieza delante de ti, del que está muy cerca de ti y que se encuentra en apuros. Pues sí, ese es el prójimo y tú eres responsable de él. En la fórmula hebrea también aparece otro misterio. Amarás no a ti mismo como a tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vosotros diréis, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Amarás a tu prójimo, tendrás ese sentimiento enorme, poderoso, de amor, de ímpetu. Entonces, sí, podrás amarte también a ti mismo. Tú puedes amarte a ti mismo solo después de haber tenido la capacidad de amar al prójimo, a los demás. Porque si no, esa atención que tienes hacia ti mismo no es amor. Se inscribe en el seno de tu interés privado, en la protección de ti mismo, pero nada tiene que ver con la palabra amor. Tú me hablabas de Quijote antes y yo siempre decía en estas citas dedicadas al Quijote, hablaba de Quijote y de otros de su especie, y yo decía que mi identificación
era con el caballo del Quijote. Porque, como ese caballo, yo también me encontré subido a las buenas causas que han saltado hacia mí y que me han empujado hacia su dirección. Yo no fui a escoger estas buenas causas. Yo me he hecho revolucionario porque había una juventud que ya había salido a la calle. No la había levantado yo. Ellos ya estaban ahí manifestándose. Yo he sido obrero porque no tenía otra alternativa para ganarme la vida. Fui a Bosnia porque había vuelto la guerra a Europa. Y Europa dejaba que se pudriese y alrededor seguía su vida. Y luego me fui a Belgrado porque soy de Nápoles y entiendo muy bien las ciudades bombardeadas. Soy de una ciudad donde los bombardeos han propiciado esa pesadilla. A mí ese sonido de la sirena me parecía una musiquita dulce y no era ninguna pesadilla para mí. Era un sonido que me hacía hacer las paces con mi siglo, con el siglo XX. Yo estaba ahí para escuchar ese sonido de la sirena de la alarma aérea y no iba a ningún búnker, a ningún refugio en esas semanas que yo transcurrí solo en esa ciudad. Y yo estaba solo, no defendía ninguna causa, la causa de nadie. Solo defendía mi imposibilidad de estar de la parte de los que bombardeaban las ciudades. En la televisión italiana salían los aviones de la base de Aviano con el beneplácito de todas las fuentes de información y las familias iban a hacer picnics. Estimulados por estas fuentes de información, iban los fines de semana a comer, a hacer picnics alrededor de la base de Aviano para ver los aviones despegar que volvían vacíos en el espacio de media hora después. Esa Italia no era mi Italia, no era mi lugar. Yo que venía de las pesadillas de mi madre, de los bombardeos, tenía que estar en el bando de los que padecían los bombardeos. Así que no operé ninguna elección. Me han cabalgado las historias más grandes que yo. Se han servido de lo que encontraban, del personal que estaba ahí a disposición. A menudo las buenas causas se sirven de personas poco adecuadas, poco capaces. Hasta el Moisés, el mayor profeta de la escuela sagrada, pues era tartamudo. ¿Podemos imaginar una discapacidad más grave para un profeta? ¿Un tartamudo qué profeta puede llegar a ser? Uno que para decir una frase, pues se equivoca 3 o 4 veces. Nadie hubiera ido a escucharle a un profeta así, pero Moisés fue el primero en entender que el que tartamudea no tiene ese defecto si canta. Así que todas esas profecías de Moisés fueron cantadas por Moisés. Fue el primero en liberarse de esta forma, de este defecto, de la tartamudez. Una divinidad que elige a un tartamudo como profeta quiere decir que no tenía alternativa mejor que él. Era la última de las posibilidades. Así hacen las buenas causas, pues se sirven de los que encuentran. A menudo también se sirvieron de mí, me utilizaron. Hay un refrán, un verso dentro del libro de refranes del Antiguo Testamento, un verso que dice: abre tu boca para el mudo.
Ahora quiere decir que desde mi punto de vista, yo que soy alguien que trabaja con las palabras, así que la voz me concierne, el mudo no es el que esté desprovisto de cuerdas vocales, sino es alguien que tiene cuerdas vocales y cuando grita nadie le oye. Hay luchas que nacen en algunos lugares de mi país que precisan de ser escuchadas, pero nadie las escucha. ¿Qué puede hacer alguien que se solidariza con ellos, pero que tiene, pues que es reputado? Pues puede usar a sí mismo como caja de resonancia de esas voces, para que puedan llegar más lejos. Instrumentos, no portavoz, porque tienen voz, no necesitan a nadie que porte su voz. Necesitan una caja de resonancia. Así que, de esta forma, yo puedo obedecer a ese orden imperativo. Abre tu boca, en favor del mudo. Y un pueblo que puede ser zapatero, si además de hacer bien sus zapatos quiere hacer algo más, pues puede hacer algo más. Hacer que todo el mundo pueda llevar un buen par de zapatos. Esta es la misión civil del zapatero. La misión civil de alguien que se ocupa de palabras es que todo el mundo pueda tener palabras escuchadas. Abrimos ahora un momento por si alguna de ustedes quiere o alguno de ustedes quiere plantear alguna cuestión, alguna reflexión. Sería bueno que fuera muy breve y muy concreta, con el fin de no alargar. Aquí hay una... Sí, traerán un micrófono ahora mismo para que... Sí, él ha dicho que fue escogido. ¿Por quién se siente escogido? No. Cerrado, me han aferrado, me han agarrado como el caballo de Quijote. El caballo de Quijote no eligió nada. Entonces, opla, le pusieron una silla y le mandaron a luchar contra las dianas elegidas por su caballero. Pensamiento ya estaba esa sensación de que fuera captado, como si diríamos, tenía esa necesidad o esa obligación. Y lo quería comunicar, o sea, es algo que como que se lo han dado. Ya ha tenido esa facultad de poderlo transportar. Pero, ¿quién le ha dado esa facultad? Mia madre. Su madre. Mia madre. Mi madre, instilándome todos estos sentimientos de compasión y justicia. Fue mi madre, la voz de mi madre. Il mio mandante. Es mi mandante, es mi madre, la voz de mi madre que me instiló todo esto. Buenas tardes. A cierto punto, en su último libro, habla de la ignorancia voluntaria como un rasgo muy moderno. De ahí a la indiferencia va un paso. ¿Cómo se lucha contra todo eso? Indiferencia es un trastorno de la percepción. Quiere decir que no se pueden reconocer las diferencias y que se toma la realidad como una especie de representación que no nos atañe. En esto la tele ayuda mucho porque tú pues puedes ver la tele, las grandes tragedias, pero también puedes ver pues espectáculos. Y las dos cosas se confunden. Tú eres espectador. Si eres espectador de lo que está ocurriendo alrededor de ti,
pues nunca se ha visto un espectador que se levanta de su posición de espectador y se sube al escenario para prohibir que Otelo matara a Desdémona. El espectador se queda ahí sentadito viendo el espectáculo. Entonces la indiferencia es ese trastorno que no te permite comprender la diferencia entre realidad y ficción. Es toda una representación que se desarrolla delante de tus ojos. Y el Quijote es lo opuesto. Lo coge todo, incluso la ficción, pues la toma por verdadera. Hay un espectáculo en una taberna, por ejemplo. En esto pues soy muy solidario con el Quijote. Yo también he sido asiduo en las tabernas y ve estas escenas, ¿no?, que se desarrollan con marionetas en el escenario, unos moros que atacan a unos pobres cristianos, así que el Quijote pues salva a los cristianos, lo rompe todo, rompe las marionetas de los moros y entonces ese espectáculo de títeres se convirtió en realidad de alguna manera, ¿no? Es la actitud opuesta a nuestra. Nosotros creemos que la realidad es espectáculo, pero él, en cambio, esta equivocación no se transforma en indiferencia. Él siempre interviene, incluso equivocándose lo máximo, pero siempre quiere intervenir. Quijote es la figura perfecta del contrario de la indiferencia. Incluso equivocándose, en las diferencias él siempre interviene. La indiferencia es esto, es un trastorno de la percepción, la incapacidad de reconocer que lo que está ocurriendo delante de nosotros no es espectáculo, no somos espectadores, no somos invitados. Nadie nos ha invitado a ese espectáculo, es nuestra realidad, que nos atañe. Y si no nos toca, quiere decir que nuestro sistema inmunitario es escaso. Caemos enfermos. Eccolo giù. Sí. Si no te he entendido mal, la posibilidad de amarnos a nosotros mismos tiene como condición el amar a nuestro prójimo, al que está al lado, ¿no? ¿Cómo se come eso con esa frase de los existencialistas de el infierno son los otros, es el otro? Digo, no sé si me salgo un poco de esto, pero ¿se compagina esto o no? ¿Los otros eso es un infierno o es la posibilidad de querernos y el compromiso? Hablo de la frase de Jean-Paul Sartre. Los demás son el infierno, nosotros somos los habitantes, los residentes. No, los demás no son el infierno, no. La cuestión atañe ese sentimiento del amor. El amor es el sentimiento más fuerte que está dentro de las personas. Es la energía más poderosa que puede desarrollar una criatura humana. El amor. Y de forma curiosa, aún siendo este gran yacimiento amoroso dentro de cada uno de nosotros, no podemos sacarlo de nosotros mismos. Hace falta un llamamiento desde fuera, una llamada externa, una ocasión para que alguien despierte ese sentimiento. Hay una frase del Deuteronomio que dice: amarás a
tu divinidad en todo tu corazón, en todo tu aliento y todas tus fuerzas. Extremista. Tienes que renunciar a cualquier otro tipo de amor. Tienes que encauzar esa dirección todas tus energías amorosas. Una frase extrema, pero él dice también lo siguiente, que esas potencias, esas energías sentimentales están dentro de ti. Y hace falta alguien externo que te las saque, que las encauce. Lo mismo pasa en esa frase que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es así. ¿Cuándo puedes tener ese ímpetu que se desprende de la llamada de la persona que tienes delante? Pues ahí, solo ahí puedes amarte a ti mismo. En la misma medida puedes amarte a ti mismo. Hay una vieja historia que conoceréis muy probablemente, no sé si hace falta decirla. Dice que el infierno es un lugar donde todos están sentados delante a un bol de arroz, pero no se pueden comer con las manos. Hay que comerlo con palillos, pero son palillos muy largos. Y entonces nadie puede llegar a comer con esos palillos. Y todo el mundo está hambriento y el paraíso es la misma mesa puesta con los mismos boles de arroz y los mismos palillos largos, pero todo el mundo llega a saciarse porque cada uno con esos palillos largos da de comer al prójimo. ¿Cómo descubre el judaísmo y empieza a estudiar el hebreo? Estaba en un lugar y me iba a África, ¿no? Tenía unos 30 años. Me iba a África para hacer un periodo de voluntariado pro bono, gratuito, en un lugar de África que se llama Tanzania. Yo había estudiado la lengua local porque allí solo se hablaba swahili. Y en ese lugar donde yo estaba estudiando, pues yo no tenía libros y tenía solamente una Biblia a disposición. Y así, cual ávido lector, pues abrí esa Biblia y me gustó. Me gustó ese relato, porque no era literatura. No tenía ninguna ínfula de literatura o de embaucar al lector o de hacerlo ensimismar en ningún personaje. Era la historia de una divinidad que le hablaba a un grupo de personas establecido, separado de los demás, no elegido, no en la primera fórmula del verbo es separar, separación, ¿no? Él había separado a ese grupo de personas. Así que esa historia, que no era literatura y que se había ocupado de transportar el monoteísmo hacia nuestra civilización mediterránea, convirtiéndola en la única fórmula religiosa con respecto a los politeísmos anterior, había tenido la fuerza de arrebatar a todos los politeísmos, haciéndolos convertir en leyendas o mitos. Y yo supe que esa historia había sido escrita por primera vez en hebreo antiguo. Entonces me surgió esa curiosidad de ir a ver, ¿no?, cómo era ese idioma de peso, ¿no?, ese idioma portador de esa noticia definitiva del monoteísmo. No se puede volver atrás. Y así,
pues salí con un libro con una gramática de hebreo hacia África y poco a poco empecé a entender algo, empecé a leer las escrituras del Antiguo Testamento en hebreo. Me costó mucho tiempo, pero no tenía exámenes, ¿no? No tenía que enfrentarme a ningún examen, ningún trabajo, ninguna tarea, lo hacía para mí. Así que paulatinamente he empezado a entrar dentro de ese idioma y conseguí llegar con mi vasito a la fuente, al manantial del que procede el futuro, tal como decía la cita de antes, ¿no? El futuro del río no es su desembocadura, sino el manantial, la fuente. De manera magistral, como corresponde a un magistral narrador, hemos vuelto al final, al principio, y por tanto creo que es la mejor forma de cerrar este momento. Bueno, yo quiero agradecer mucho a Bidebarrieta que nos haya permitido este momento, que me lo haya permitido a mí personalmente. Agradecerle mucho a Herri de Luca su generosidad con su tiempo y con su saber, y a Seix Barral pues que siga publicando toda la obra de Herri de Luca y que recupere la que fue publicada y está descatalogada. Bueno, creo que todas estamos muy a gusto y Gracias. Muchas gracias. muchas gracias. Y lo dicho, si alguien quiere ahora acercarse para que pueda firmar el libro, pues pondrán una mesita aquí y lo podremos hacer.